Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 232, el remanente final en Joel 2:32. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kato Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos en este momento que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a su alrededor y que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, la conferencia de hoy es una serie que estoy llevando con referencia al ministerio que el Eterno me ha entregado. Esta conferencia la he dado en otras ocasiones, pero hoy me movió, tuve la inquietud de mirar de pronto qué pensaban los comentadores adventistas del séptimo día con respecto a esto. Y por eso hoy escogí de pronto este libro, mírelo. Comentario Bíblico Adventista. Muy bien. Y de pronto antes de la exposición, quiero mirar cómo de pronto estos comentadores tienen algo en común con este servidor. No había visto eso antes, pero me sorprendió. De pronto no está completo como quisiera, ¿sí? Pero quiero darlo. Ahora, este comentario, revisándolo acá, me dice que la primera edición inglesa fue en el año 1955. O sea, este comentario, la primera edición fue del año 1955 en inglés. Y luego dice que la primera edición castellana se realizó en el año 1985, o sea, 30 años después. O sea que esta versión castellana podemos decirle que está muy reciente, está nueva, del año 1985. Me llamó también la atención ese dato, ¿no? Bueno, y aquí de pronto en la exposición que voy a presentar hoy sobre el remanente profetizado ya, o el remanente final profetizado ya en Joel 2:32. O sea, voy a hacer mucho énfasis al versículo 32, pero para hacer énfasis al versículo 32, pues tengo que traer un poco los versículos del 28 al 32, de Joel 2:28 al 32. Bueno, y aquí de pronto en este comentario, cuando empecé a mirarlo, miré y mire, me pareció interesante esto. Tiene un comentario del versículo 28 y el versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi ruat sobre toda carne, después de esto. Pero de pronto este comentario va a hacer una referencia a la palabra después de esto. Y quiero escucharlo y luego pues pasamos de pronto paso a la parte general que siempre he expuesto. Este comentario dice, después de esto, dice, esta expresión es indefinida en cuanto al tiempo. Oye, mire que los mismos expositores que realizaron este comentario, que no fue uno solo, fue un grupo bastante importante, dice, esta expresión es indefinida en cuanto al tiempo, o sea, no tienen una especificación de tiempo real específico para esto. Dice, el plan de Yahweh era prodigar al restaurado Estado de Israel las bendiciones espirituales aquí descritas
Y como este es un comentario, entonces ellos están mencionando, dice, el plan de Yahweh era prodigar al restaurado Estado de Israel. ¿A qué fecha se refiere? ¿O cuándo fue restaurado el Estado de Israel? Pues en el año 1948. Oh, interesante, en el año 1958. Y este comentario fue realizado en el año 1985 en su versión castellana, lo cual nos enseña a nosotros o nos dice en ese momento que los editores, ¿sí ve? Los comentadores de este comentario adventista ya sabían sobre el Estado de Israel, que había surgido en el año 1948. De ahí que expresen esto. Ya lo estoy diciendo pues, para ir entendiendo el pensamiento también de los que elaboraron este comentario. Dice, el plan de Yahweh era prodigar al restaurado Estado de Israel, aquí le agrego, el año 1948, restaurado Estado de Israel. ¿Sí ve? Reciente también. Las bendiciones espirituales aquí descritas, o sea que hay unas bendiciones de orden espiritual en Joel 2:32 que de pronto no las recibió el remanente de Israel. Ahora, hay que entender y comprender que el remanente de Israel fue cortado en el año 34, cosa que en el año 1948 Israel nace como nación, mas no como remanente. Lo cual significa que en el año 1948 el remanente que hay es el noveno, adventistas del séptimo día. Entonces tiene connotación en ese momento lo que está diciendo el comentario, ¿sí ve? Entonces está mencionando, dice, el plan de Yahweh era prodigar al restaurado Estado de Israel, las bendiciones espirituales ahí descritas y también como se encuentran en Ezequiel 39:29. O sea, el segundo remanente, el Estado de Israel, o el remanente de Israel, se le habían prodigado esas bendiciones, o sea, la de Joel, las de Ezequiel, las de Jeremías, pero al ser cortado, pues entonces otro remanente debe recibir esas bendiciones. Sigue diciendo este comentario, pero debido al fracaso del pueblo, ¿y cuándo fue el fracaso del pueblo de Israel? Desde el año 34, no desde el momento en que fue restaurado como Estado nuevamente o como nación, no. Pero debido al fracaso del pueblo y al consiguiente rechazo de la nación judía, como se expresa en Patriarcas y Profetas, como se expresa en este mismo comentario en la página 33 al 35. Las promesas no se cumplieron en el Israel literal. Y eso es cierto lo que están diciendo en los comentarios. O sea, las promesas, o hay muchas promesas en las Sagradas Escrituras que se le habían hecho al Israel literal. Pero el Israel literal, al ser cortado, esas promesas pasan al Israel espiritual. Hay que entender eso. Y estas promesas, aquí mismo lo dice, y estas promesas se transfirieron al Israel espiritual. Entonces, me parece bastante interesante porque da un poco de conferencias y no había visto esta nota tan importante como corrobora de pronto las conferencias que he dado anteriormente. Podemos decir que la que voy a dar hoy es una repetición, simplemente que hoy me dio por mirarle, echarle una ojeada a este comentario y me encontré con esto, sorprendente. Sigue diciendo, Pedro identificó los acontecimientos del día de Pentecostés con un cumplimiento parcial de la profecía de Joel según Hechos 2, 16 al 21. O sea, en Hechos 2, 16 al 21, Pedro está relatando en ese momento un cumplimiento parcial con la caída del Ruach HaKodesh en Pentecostés. Y es lo mismo que he mencionado de pronto en las conferencias anteriores sin haber visto esto, que la profecía de Joel se cumplió parcialmente en la lluvia temprana. Oh, interesante. Y mire cómo lo confirma de pronto los mismos comentadores adventistas. En vez de después de esto, dicen ellos, después de esto, Pedro usó la frase en los postreros días, como dice el versículo 17. Y mire que hay algo importante entre Joel y Pedro, porque si Joel dice después de esto,
Y Joel cambió después, y Pedro cambió después de esto a la palabra en los postreros, después de esto Pedro usó la frase en los postreros días. Y si Pedro utilizó la frase en los postreros días, Pedro está confirmando que la profecía de Joel es parcial en los tiempos de él. Y Pedro se va más allá y dice, en los postreros días, versículo 17, se va a repetir esta experiencia. Y si en los tiempos de los discípulos era parcial, significa que esa profecía se debe cumplir en su totalidad. Oh, interesante. Y ahora dice otra versión sobre el mismo versículo 28, dice, sobre toda carne. Ahora los comentadores van a expresar ahí, sobre toda carne. Te sigue diciendo este comentario, este pensamiento se destaca más con la enumeración de grupos de diferentes edades que participarán de la bendición espiritual. Oye, ¿a qué se refiere? Pues que si el Israel literal fue cortado en el año 34 y fue reemplazado por los gentiles, ahora los gentiles tienen la plenitud de los gentiles o los tiempos de los gentiles, y los tiempos de los gentiles van del año 34 al año 2030. La plenitud completa de los gentiles es del año 34 al año 2030. Oye, interesante. Ese es el tiempo de los gentiles. Y cuando usted hace ese cálculo se va a dar cuenta que son 1996 años del tiempo de los gentiles. Interesante. Por eso me llama mucho la atención esto también. Oiga, cómo estamos tan conectados en unas cosas, vean. Entonces, este pensamiento sobre toda carne se destaca más con la enumeración de grupos de diferentes edades que participarán de la bendición espiritual, y además porque tanto los siervos como los libres recibirán el Ruach HaKodesh. El contexto aclara que aquí se habla de algo más que la recepción del Ruach HaKodesh que acompaña la conversión y transforma la vida. Este derramamiento especial de Melquisedec da como resultado la manifestación de dones sobrenaturales tales como el de profecía. En el día de Pentecostés, en la lluvia temprana, cuando los apóstoles fueron llenos de Melquisedec, comenzaron a hablar en otras lenguas, como lo expresa Hechos 2:4. Pedro afirmó, esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 16. ¿Sí ve? Y Pedro lo estaba afirmando diciendo que es una manifestación parcial del profeta Joel. En la iglesia primitiva, la manifestación de Melquisedec fue dada a cada uno para provecho, como se puede expresar en 1 Corintios 2:7. Se manifestaban entonces varios dones tales como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, como se expresa de los versículos 8 al 10. Los acontecimientos de Pentecostés, la lluvia temprana, no fueron sino un cumplimiento parcial de la predicción de Joel. Vuelve a repetirlo, un cumplimiento parcial. La profecía alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio, como expresa Conflicto de los Siglos, página 12. Oye, interesante. Interesante que el mismo noveno remanente esté diciendo que va a aparecer otro remanente en el tiempo final que manifestará o se completará la profecía total de Joel 2. Interesante. En la Biblia hebrea y en la 70, los versículos 28 al 32 de Joel constituyen el capítulo 3, y lo que es el capítulo 3 de la RVR, o sea, la revisión Valera revisada, es el capítulo 4 en la Biblia hebrea. Lo mismo ocurre en la Biblia Jerusalén y otras versiones castellanas modernas.
Bueno, eso de pronto no tiene ningún inconveniente, se ha corrido de pronto un capítulo más. Bueno, y aquí se expresa de pronto hasta el versículo 30 donde dice prodigios. Dice, respecto a las señales físicas que precederán y acompañarán la segunda venida de Yahshua, habrán prodigios o milagros como sucedió en la lluvia temprana. El versículo 31 dice aquí la palabra que resalta en este comentario, dice, en tinieblas. En cuanto al cumplimiento de esta predicción de la segunda venida de Yahshua, nos manda a hacer una comparación con Mateo 24-29 con respecto a unas señales del sol, la luna y las estrellas. Muy bien, y luego llegamos al versículo 32, el versículo final de este comentario, y dice así, todo aquel que invocare, o sea, está haciendo referencia ahora a esa palabra, todo aquel que invocare. El plan de Yahweh fue que el remanente de Israel llevara, por medio de extensas actividades misioneras, el conocimiento de Yahweh y de su salvación a todas las naciones que no conocían al Señor. Su fracaso hizo que esa misión se transfiriera a la iglesia cristiana, como está expuesto en este mismo comentario en las páginas 37 y 38. En conclusión, está mencionando en este momento que el plan de Yahweh, en este momento, al haber escogido a Israel, era que Israel era el depositario de esa luz que el Señor le había entregado para iluminar al mundo entero. O sea, la obra misionera debería haberla hecho el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fracasó, como dice acá. Su fracaso hizo que esa misión se transfiriera a la iglesia cristiana, o sea, a los gentiles. Por eso es que los remanentes que empiezan a reemplazar al pueblo de Israel, que todos son gentiles, todos esos, o en otras palabras, los 8 remanentes del Nuevo Testamento se constituyen el Israel espiritual, y a través de ese Israel espiritual se va a hacer el cumplimiento dado al Israel literal de todas las promesas que el Señor hizo. Oh, interesante. Me llama mucho la atención. Y ahora este comentario termina con la palabra remanente, que es la parte central de esta conferencia. Dice aquí que el hebreo seridín, o sea, para la palabra remanente, es de la raíz sarat, que significa escapar, y de ahí escapados, sobrevivientes. Esta palabra se traduce como resto pequeño en Isaías 1:9. La palabra más común para remanente en el Antiguo Testamento proviene de la raíz char, que significa sobrar, quedar. La última oración podría traducirse, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahweh al final. Oh, y entre los supervivientes finales estarán los que llame Yahweh. O sea, en conclusión, este mismo comentario está diciendo que al final el Señor va a llamar un remanente que de pronto la iglesia adventista del séptimo día cree que son ellos. Y digamos que también la iglesia adventista del séptimo día es un remanente llamado parcialmente, pero no es el remanente final. Digo parcialmente porque no es que no sea. Sí fue remanente, pero hoy en día ya él no es el remanente. Y a eso es que de pronto me quiero centrar acá mismo en esto que acabamos de leer nosotros, ¿sí ve? Y expresarlo ahora en las mismas palabras. Como voy a hacer énfasis especialmente al versículo 32, que es el que llevamos, del versículo 28 al versículo 31 encontramos el cumplimiento parcial de Hechos 2, con el derramamiento de la lluvia temprana. Pero no es el cumplimiento total. Y ahí es donde voy a mostrarles señales y evidencias de que no son el cumplimiento total. Porque el versículo 28 dice, después de esto, y ya como habíamos mirado nosotros acá donde dice después de esto, Pedro utilizó la frase en los postreros días.
O sea que en el tiempo de Pedro, Pedro entiende que la profecía de Joel se está cumpliendo parcialmente en ellos, que fue derramado la lluvia temprana, y luego Pedro allí mismo está utilizando en el versículo 17 la frase en los postreros días. Va a tener un cumplimiento esta profecía. Y en los postreros días, pues usted debe entender y comprender como un estudioso de las Sagradas Escrituras que estamos en los postreros días o estamos en los últimos años de la historia de este planeta Tierra. Y todavía no tenemos la lluvia tardía. Como no tenemos la lluvia tardía, y la lluvia tardía la tenemos aquí en el año 2027, que cae el 6 de Chiván del año 2027, la tenemos cerca, por lo tanto el término en los postreros días expresado por Pablo se refiere a un remanente que el Señor habrá llamado en los postreros días, lo cual significa que con el derramamiento de la lluvia tardía ya está el remanente final. Y lo curioso, no es la Odisea. Interesante, no es la Odisea. Y vamos a seguir mirando lo que sigue mencionándose. Dice, derramaré el Ruaj HaKodesh sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Primera parte. Ahora miremos en los discípulos. Porque alguien me podrá decir, los discípulos se cumplió eso. No, es que los discípulos en este momento todos son hombres. Y aquí el Ruaj HaKodesh en ese tiempo cayó solamente sobre los discípulos que son hombres, que luego se extendió a los 70, a los 120, a los 3.000, 5.000 otra vez, entre los cuales habían mujeres, sí, es verdad también. Pero sin embargo, en la primera parte, este Ruaj HaKodesh cae sobre hombres. Oh, interesante. O sea, por eso es parcial, porque el Ruaj HaKodesh se derramó en primera instancia fue sobre hombres, ahí no están incluidas mujeres, lo cual significa que hacia el futuro el Ruaj HaKodesh o la lluvia tardía va a recaer no solamente sobre hombres desde el principio, sino sobre un grupo seleccionado denominado trigo que salió del juicio del remanente, y ahí hay hombres y mujeres. Ahí sí es el cumplimiento total. Interesante. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Paro ahí un momentico. Significa que para la parte final a los profetas, lo que más van a tener, los profetas de edad, así como este servidor, vamos a tener sueños de orden profético, o lo más dado son sueños de orden profético. Por eso a este servidor lo que el Señor más me ha dado en esta parte, en el ministerio que Él me ha permitido tener, son sueños de orden profético, pocas visiones. Pero sigue diciendo, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, los jóvenes, cuando se ha derramado el Ruaj HaKodesh en la lluvia tardía, los jóvenes son los que en la mayoría van a tener visiones y los ancianos sueños de orden profético. Oh, interesante, interesante detalle. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré el Ruaj HaKodesh en aquellos días. Oye, interesante. Y en aquellos días lo denominamos, lo podemos cambiar, en los postreros días. ¿Sobre quién va a caer el Ruaj HaKodesh también? Sobre siervos. Y luego no tenemos el patrón profético de que el Señor va a utilizar a las personas sencillas y nobles, y va a ser a los estudiosos, porque el estudio ha colocado una especie de orgullo sobre la mayoría de los líderes. Y el Señor va a utilizar en la última temporada a las personas humildes y prácticamente sin estudio. Y miremos este hecho, a ver. La hermana Elena estudió hasta 3er grado y fue llena del Ruaj HaKodesh. Y sin embargo, no está dentro del cumplimiento profético de Joel en la parte final. O sea, en otras palabras, la hermana Elena no recibió la lluvia tardía, porque no era para su tiempo. Pero ¿a qué me refiero? Que en el tiempo de la hermana Elena habían un poco de estudiosos, de teólogos que eran los que dirigían, y ya había una junta de iglesia,
y esa junta de iglesia se colocó, en otras palabras, por encima del profeta. Eso no puede ser así. El profeta es el que debe estar por encima de la iglesia, pero la hermana Elena ya en la parte final la hicieron a un lado. La estaban relegando. ¿Quién? El liderazgo de la iglesia. Pero el Señor también nos enseña que para la parte final, ese liderazgo de la iglesia orgulloso por los títulos y jerarquías que ha tenido en las partes de sus estudios de orden teológico, no quiere decir que de pronto no estudien eso, que no haya unas personas sencillas y humildes también entre ellos, sí. Pero lo que resulta es que la mayoría de estudiosos con esas especies de jerarquías por haber tenido el privilegio de estar en las universidades, haber estudiado teología, entonces se crecen. Y el Señor por eso dice, voy a llamar a los humildes, a los sencillos, a los siervos, a los iletrados. Y miremos esa comparación. Luego la mayoría de los discípulos que eran estudiosos o iletrados. Usted ya puede tener conciencia. Lo cual significa que en la parte final, el Ruaj HaKodesh va a caer sobre una mayoría de personas sencillas, humildes y que no tienen estudio. Y ahí entro en este momento este servidor. Este servidor estudió hasta 7º grado. O sea, yo hago parte de ese grupo de los sencillos, humildes e iletrados. Oye, interesante detalle mirarlo así. Muy bien. Versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hasta ahí. O sea que cuando caiga la lluvia tardía, todos los que vamos a recibir la lluvia tardía, haremos prodigios, milagros, señales, sanidades, cosas extraordinarias, sorprendentes, fuera de serie. Porque el Ruaj HaKodesh en la lluvia tardía va a ser derramado 10 veces más que en la lluvia temprana. O sea que si en la lluvia temprana hubieron 10 milagros, entonces en la lluvia tardía van a haber 100, por decirlo así. Si en la lluvia temprana Pedro y los discípulos hicieron una conferencia y se convirtieron 3,000, en la lluvia tardía se va a hacer una conferencia y se van a convertir 30,000 en un día. Porque el Ruaj HaKodesh va a ser derramado 10 veces más de lo normal. Oye, interesante. Bueno, y paso al versículo 31. El versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas. Paro ahí un momentico. Cuando se derramó la lluvia temprana, el sol no se convirtió en tinieblas. No hubo esa señal. Lo cual significa que en los postreros días sí se va a cumplir esta señal. ¿Sí ve? Y la luna en sangre, y ahora especifica para qué tiempo. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Dice, antes de que llegue el día grande y espantoso de Yahweh, se refiere a la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Lo cual significa que antes de la segunda venida de Yahshua, entonces el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Y eso hace parte de la 7ª plaga. Y no solamente la 7ª plaga, también está en la 4ª trompeta. Lo cual significa que para esos postreros días que vamos a vivir nosotros, vamos a ver el cumplimiento de cómo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Antes de qué? Antes que venga el espantoso día de Yahweh o la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, ahí vemos el cumplimiento ahora total en los postreros días de Joel 2:32. 2:28 al 32. Interesante. Sí, por eso me llamó la atención mucho lo del comentario. Y ahora entro al versículo 32, que es la parte central de esta conferencia. El remanente final profetizado en Joel 2:32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión, interesante, y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Yahweh. Interesante. Y entre el remanente, la parte final, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora miremos, importante, hagamos el énfasis a esa última parte. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Interesantísimo. Y por eso en el comentario yo les leía a ustedes lo que el comentario menciona con respecto al remanente, que vale la pena repetirlo. Y que dice este comentario, dice, remanente, el hebreo seridín, de la raíz arat, que significa escapar, y de ahí escapados, ¿sí? Sobrevivientes. Oye, o sea que los remanentes del Nuevo Testamento somos eso, personas que hemos escapado, somos sobrevivientes. Esta palabra se traduce como resto pequeño, como lo dice Isaías 1:9. Eso somos, o el remanente siempre lo entendemos que es un grupo pequeño. La palabra más común para remanente en el Antiguo Testamento proviene de la raíz char, que significa sobrar, quedó lo que quedó. La última oración podría traducirse, o sea, ¿cuál es la última oración de acá? Pues el versículo 32, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces aquí este comentario dice, la última oración podría traducirse: entre los supervivientes finales estarán los que llame Yahweh. Oye, ahora sí cierro esta parte y esa parte. El remanente al cual él habrá llamado. Pregunta para cada uno de nosotros como escudriñadores de orden profético. ¿Cuál remanente será ese? Alguien podría decir en este momento, no, ese es el remanente adventista, es el noveno y es el que va a estar hasta el final. Y yo podría decirle que sí, de pronto sí. Si no tuviéramos de pronto otras evidencias textuales de las Sagradas Escrituras, podríamos decir que sí, que el remanente de la Odisea es el remanente final. Pero lo curioso, como hemos visto de pronto en la parábola de las 10 vírgenes representan 10 remanentes en 6.000 años de la historia del pecado y con un orden cronológico de fechas de cada remanente, sin escaparse en ninguna fecha. Entonces, dentro de ese aspecto, entonces la iglesia adventista del séptimo día no encaja como remanente final. No encaja. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, dentro de la profecía de las 10 vírgenes, es el noveno remanente. Y si es el noveno remanente, entonces por ende no es el remanente final. Ahora, la expresión dice al remanente al cual habré llamado. El Señor está diciendo que en la parte final el Señor va a llamar a un remanente, ese remanente final. Y si con la iglesia adventista es el noveno remanente y el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal, significa que faltaría un remanente. Entonces ese remanente que faltaría es el que el Señor va a llamar para que sea el remanente final y que reemplace a los adventistas del séptimo día. Y esa expresión sí yo creo que ya no le gusta a los adventistas y de pronto ni siquiera a los comentadores de este libro. Dice, no, eso no es así, de esa manera. El pensamiento de nosotros estaba enfocado en la iglesia adventista del séptimo día. Y yo podría decirle que sí. Si yo hubiera vivido, hubiera participado de pronto este comentario, pues yo también estaría de acuerdo con eso. Y lo hubiera expresado de esa misma manera. Pero si no fuera por la revelación que el Señor me ha regalado, por las visiones y sueños proféticos que he tenido, entonces yo estaría en el mismo pensamiento de ellos. Pero como he podido demostrar con señales y evidencias textuales de las Sagradas Escrituras, no de otro lado, ¿sí ve? El Señor tiene el 10º remanente ya en este momento. O en otras palabras, el Señor ya hizo un llamado al 10º remanente, para que ese 10º remanente reemplace al noveno o a los adventistas del séptimo día, y el patrón profético en cuanto a remanentes quede completo, no haya ninguna duda. Ahora, ¿cuáles otras evidencias tenemos? Evidencias.
El remanente de la Odisea Adventistas del séptimo día se le dio un mensaje maravilloso, una luz maravillosa. Y bendito sea el Señor y gloria a Yahweh por eso. Y el remanente de la Odisea estaba contento pregonando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario y las profecías de Daniel y Apocalipsis al mundo entero con voz a cuello. Y la Iglesia Católica se dio cuenta de eso, de que la Iglesia Adventista del séptimo día la estaba llamando la bestia, la ramera, la prostituta. Y eso no le gustó a la Iglesia Católica, no le gustó. Y la Iglesia Católica, como entrando en una especie de debate, por eso es que la Iglesia Católica odia mucho a los adventistas del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día de pronto le han propinado el daño más grande en la existencia de la Iglesia Católica. Y ha dado a entender al mundo entero que la Iglesia Católica es abominable, o que la Iglesia Católica es la iglesia más corrompida del mundo. ¿A quién le iba a gustar eso? Por eso la Iglesia Católica llama al liderazgo de la Iglesia Adventista en el año 2000 y tienen una reunión ellos ahí en el Vaticano y firmaron un convenio entre ellos dos. La pregunta que les haría a ustedes: ¿por qué la Iglesia Adventista del séptimo día se prestó con la ramera a hacer un convenio entre ellos? Y el convenio que realizaron entre ellos fue, y ustedes lo pueden comprobar a través inclusive de Google y de otras fuentes en ese sentido, porque está redactado. El convenio es que la Iglesia Católica se comprometía de ahí en adelante a no volver a decirle a la Iglesia Adventista del séptimo día que era una secta aborrecible y abominable. Y que la Iglesia Adventista desde ese momento se compromete con la Iglesia Católica a no predicar más los mensajes de los tres ángeles, ni de Apocalipsis 13, ni a decir que la Iglesia Católica es el anticristo, que es la bestia, que es la ramera, que es la iglesia más corrompida y mala del mundo. Y firmaron ese convenio. Ahora yo le digo a ustedes, ¿qué hace el remanente verdadero en ese momento, Iglesia Adventista del séptimo día, haciendo convenios con la ramera? Eso está prohibido. ¿Por quién? Por Yahweh. Porque Yahweh quiere un remanente que sea virgen, no un remanente que se esté contaminando con rameras. Porque si un remanente que es virgen se empieza a contaminar con rameras, pues se vuelve ramera, porque está contaminando. Y por eso el liderazgo adventista desde esa fecha empezó a hacer unos cambios como se conoce en la Iglesia Adventista del séptimo día, prudentemente, sin hacer escándalo. ¿Para qué? Para que la feligresía no se fuera a alterar. Entonces, como se venía predicando así, se cogía el púlpito y se hablaba del mensaje de los tres ángeles de Daniel, de Apocalipsis, de las profecías de la bestia, de la imagen de la bestia, el falso profeta, etc. Ahora al liderazgo adventista le tocó empezar a hacer unas listas de predicación trimestrales. Y en las listas de predicación ellos son los que eligen los temas que van a dar los pastores, los ancianos y los líderes que vayan a tener predicaciones. Entonces, un ejemplo, se elabora una lista y dice, bueno, el primer Shabbat la predicación va a ser sobre mayordomía. El segundo va a ser sobre liderazgo. El tercero va a ser de pronto sobre el hogar, etc. Y empezaron a eliminar los temas de orden profético. Y acostumbraron a la iglesia a que la predicación está basada en este momento en una lista de predicación con temas ya escogidos por parte del liderazgo para cumplir el convenio que realizó la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó con el mensaje de los tres ángeles? Se vino abajo.
¿Qué pasó con el mensaje de la justificación por la fe? No, no hay que hablar de eso. ¿Qué pasó con los mensajes de Daniel y Apocalipsis con respecto de pronto a la marca de la bestia? ¿Sí ve? Se han venido para abajo. Y hoy en día en la iglesia adventista, aquellos hermanos que les da por predicar de profecías así, entonces los tienen en cuenta, no dicen nada, es prudente. No les dicen nada, sino que de pronto le dicen, hermano, por favor, mire, usted tiene que predicar sobre esto, ¿no? De pronto no predique sobre profecía en este momento, ¿sí? Dedíquese a lo que está en la lista, ¿sí? El enfoque sobre eso. Y si el hermano persiste en eso, entonces si el hermano predicaba por decir algo en el año 30 veces, ahora va a predicar 10. Y si sigue así, va a predicar 2. Y si sigue así, no lo ponen en la lista de predicación. Y alguien dirá, oh, usted está equivocado. Digo, no, porque no es que yo tengo raíces adventistas y estuve en la iglesia adventista por más de 40 años. A mí me lo dijeron. Mire, no, hermano, mire, por favor, predique sobre esto. Y cuando pastores amigos, grandes amigos míos en ese momento, que sabían que a mí me gustaban mucho las profecías, me dijeron, hermano, por favor, mire, a usted lo tienen entre ojos. Allá, la junta lo tiene entre ojos a usted, porque si usted tiene unos temas de profecías y lo tienen entre ojos, por favor, mire, yo tengo que cuidar aquí el pan. Me dijo el pastor, por favor no va a predicar de profecías, predique sobre salud. A mí personalmente me lo dijeron. Y esos pastores que están dentro de la parte de liderazgo y que me dijeron eso, ¿por qué me lo decían? Entonces yo tengo autoridad para hablar estas cosas porque tengo raíces adventistas, así como tengo raíces hebreas. Entonces la iglesia empezó a hacer convenios y la iglesia ahora es participante del Concilio Mundial de Iglesias y la iglesia adventista está dentro de la parte ecuménica, o en otras palabras, la iglesia adventista se convirtió también en una hija de la ramera o ensució sus ropas. Y como ensució sus ropas, pues el Señor, que es paciente, espera a ver si de pronto hay un cambio, y no hay un cambio. Y fue hasta la conferencia general que se realizó en el año 2015. Digamos que el año 2015 fue el clímax de la iglesia adventista del séptimo día. Porque en esa conferencia se autoriza ahorita para que las mujeres sean pastoras. ¿Cuándo había sucedido eso? Y ahora la iglesia adventista tiene mujeres pastoras. ¿Dónde hay un fundamento bíblico para que la mujer sea pastora? No existe. El pastorado es para hombres, no para mujeres. Y en la conferencia determinó también que ya no se debería decir la inminente segunda venida de Yahshua, sino la segunda venida de Yahshua. Oh, interesante detalle. Entonces todas estas evidencias nos están mostrando a nosotros que la iglesia de la Odisea no es el remanente llamado de Joel 2:32. No cumple esas características porque la iglesia adventista fue cortada definitivamente en el año 2015. Oh, interesante. Y para ser más específicos así, la iglesia adventista del séptimo día fue cortada en el año 2013 y en el 2015 se oficializó, digámoslo así. Interesante, bien interesante. Lo mismo que sucedió con el segundo remanente. El segundo remanente fue cortado en el año 31, pero se oficializó en el año 34. Y si usted le pregunta al segundo remanente hoy en día en el mundo entero, ellos dicen que ellos son el remanente todavía, que ellos no han sido cortados, que quién ha dicho eso, que dónde está eso, que ellos siguen siendo el país de las promesas. Sí, el país de las promesas, pero no el remanente. Y el Señor levantó al pueblo de Israel como nación, mas no lo levantó como remanente, no señor. Que no nos equivoquemos en eso. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos 8 remanentes, 7 denominados en Apocalipsis 2 y 3 y el último denominado en Joel 2:32, en Mateo 20, el 1 al 16 y en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. O sea, más evidencias que esas. No, es que se le están dando las evidencias y muchas personas todavía no creen.
Entonces, en conclusión, el Señor ha levantado el remanente número 10 para que se complete el patrón profético de las 10 vírgenes y para que se complete el patrón profético de los 10 remanentes a través de los 6000 años de la historia del pecado, porque son 10 remanentes. No son 9 ni son 11, son 10. ¿Por qué? Porque 10 en el patrón profético de números es un número de perfección en la numeración ordinal, lo cual significa que no va a existir un remanente número 11, no existe, el que existe es el número 10. O sea, queda demostrado en este momento que en esta generación final, que abarca el año 1950 al 2030 para que se cumpla el patrón profético del Salmo 90, verso 10, que los días de nuestra edad serán 70 años y en los más robustos 80 años. Ese es un cumplimiento totalmente poderoso. ¿Por qué? Porque el año 1950 al 2030 hay 80 años. Y del año 2020 al año 2030 es la etapa de los más robustos. Y estamos nosotros en la etapa de los más robustos. Y ahora le pregunto. Y luego ustedes no se acuerdan que en el 2020 apareció una peste en el mundo entero. Y que de ahí en adelante vamos a vivir la época de las más pestes. Y ahora tenemos el antivirus, una peste nueva que está surgiendo, y no solamente esa, van a aparecer más, porque la Sagrada Escritura nos dice que habrá hambre, habrá pestes, habrá tribulación, persecución, muerte, espada. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, la conferencia de hoy está haciendo énfasis a que existe el remanente número 10 y el remanente número 10 no apareció así por así. Es más, déjeme mencionarle, los grupos y ministerios de sostén propio que hay hoy en día en el mundo y que son independientes y que tienen raíces adventistas, entre esos grupos y ministerios independientes que han salido, debe salir el remanente final. Entonces usted averigua, los remanentes están saliendo de la iglesia adventista en este momento, esos apóstatas o discientes, bueno, como usted lo quiera llamar, pero son remanentes y están aprobados por el Señor. De esos remanentes, de esos grupos y ministerios debe salir el remanente final. Y otra característica del remanente final, el remanente final debe tener profeta. Porque un pueblo sin profecía es disipado, como lo dice el sabio Salomón en Proverbios 29. Entonces usted mira, no, que aquí tenemos de pronto el ministerio independiente Red Adevenir. Mire, Red de Adevenir tiene profeta. No, que aquí tenemos el ministerio El Fuerte Clamor. El Fuerte Clamor tiene profeta. No, que aquí está de pronto el remanente del pastor Hugo Gambetta. ¿Allá hay profeta? Entonces no es el remanente. Son grupos que tienen una buena intención de predicar el evangelio y que se volvieron independientes porque en la iglesia adventista del séptimo día los pusieron entre ojos, no los dejaban predicar, los están hostigando o a muchos los borraron, los defraternizaron y ellos están haciendo ahorita su predicación normal cuando en la iglesia le están prohibiendo de pronto predicar sobre profecías, ellos lo están haciendo libremente y gozosamente en los lugares donde están. Pero a lo que me refiero, de todos esos grupos y ministerios independientes que han salido ahora último, ahí debe salir el remanente final. Ahora, ¿cuál de los remanentes finales cumple la profecía de Mateo 20, del 1 al 16? Si el remanente adventista fue un nombre colocado por un consenso o una junta que se hizo, no como la misma iglesia dice que no, que es que adventista es una palabra inspirada, no señor. Adventista fue que se reunieron un grupo de líderes en ese momento y hablaron, bueno, ¿qué nombre le vamos a colocar a la iglesia? Y presentaron un poco de nombre y se llegó a un consenso. No, adventista sí, porque es de advenimiento, entonces está bien, y bueno, llegaron a consenso y lo hicieron. Pero el remanente final tiene un nombre propio de inspiración. No porque se haya reunido una junta y dice, bueno, ¿cómo le vamos a colocar aquí al remanente final? Readevenir y los otros grupos que tienen nombres porque ellos mismos han buscado un nombre, este y lo otro, pero no. El remanente final no se reunió nadie ni buscó el nombre. Es de inspiración de orden divino y se encuentra en Mateo 20.
obreros de la hora undécima. Oh, así como Yahweh llamó al pueblo de Israel y le colocó un nombre, Israel, asimismo Yahweh llama al remanente final y le coloca un nombre, obreros de la hora undécima. O sea, el nombre obreros de la hora undécima es de inspiración divina y no es porque un hombre o determinada organización le dio por hacer una reunión y decir, bueno, escojamos acá ahorita un grupo y un ministerio independiente y coloquémosle este nombre. No, señor. O sea, marca la diferencia. ¿Y los obreros de la hora undécima tienen profeta? ¡Claro! Entonces los obreros de la hora undécima que tienen raíces adventistas es un movimiento, es un ministerio, es un grupo que ha salido de la iglesia adventista del séptimo día y se ha convertido en el remanente final porque se cumple la profecía de Joel 2:32. El Señor ha llamado un remanente de orden final para completar el patrón profético. O sea, nosotros no somos cualquier remanente así, pin 1, pin 2, pin 3. Nosotros salimos de allí, colocamos este nombre y hacemos todas estas cosas, como dice Isaías 4:1. En aquel día habrán 7 mujeres persiguiendo a un hombre, refiriéndose a iglesias. No, acá no. El remanente obrero de la hora undécima, nosotros no tenemos convenios con la ramera ni tenemos convenios con ninguna denominación. Nosotros estamos en un estado virgen, como le gusta a Yahweh. Mientras que la iglesia de la Odisea está hoy en día contaminada y por eso ha sido cortada. Ahora, nosotros como remanente de los obreros de la hora undécima estamos reparando los portillos que se han venido cayendo, ¿sí ve? Lo estamos restaurando y estamos reparando los portillos no solamente de esta época de la iglesia adventista del séptimo día y de otras creencias más, no, sino a través de los 6.000 años de la historia del pecado. Estamos restaurando portillos inclusive del pueblo de Israel. Estamos levantando a voz en cuello nuevamente el mensaje de los 3 ángeles y estamos dándole al mundo entero que la iglesia católica sigue siendo la gran ramera, la iglesia más corrompida y podrida del mundo en este momento. Es la que va a traer la marca de la bestia, a voz en cuello, sin miedo. Y fuera de eso, el Señor nos ha entregado luz nueva y aceite extra para completar el patrón profético y tener un orden itinerante de fechas de principio a fin de los sucesos proféticos finales en orden cronológico. Eso marca una pauta bien diferente. Entonces en este momento les hago de pronto un llamado a cada uno de ustedes a que no hagan oídos sordos a un remanente final que el Señor ha llamado y que se llama obreros de la hora undécima. Y que obreros de la hora undécima no se lo coloqué yo. Independientemente que soy el pionero, pastor y profeta de los obreros de la hora undécima, yo no me inventé ese nombre. Ahora, yo ni siquiera entendí estas cosas. El Señor me los dio por revelaciones. Porque yo en la iglesia adventista, como miembro de la iglesia adventista, yo decía que nunca me iba a salir de la iglesia adventista del séptimo día. Y la consideraba así. Sí, efectivamente, esta es la iglesia que el Señor ha levantado. Sí, así la tendría. Si no son por las revelaciones que el Señor me da, yo estaría todavía en la iglesia adventista del séptimo día. Pero el Señor me dio un ministerio, este servidor. O en otras palabras, el remanente final debe salir de la iglesia adventista. O sea, hay un remanente del remanente. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué es remanente? Es un resto, es lo que queda, lo que sobra. O sea, nosotros estamos en el cumplimiento perfecto, cabal, del remanente final. Oye, interesante. Y esto debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Y decir, realmente hoy en la actualidad hay un remanente final. Los invito para mañana, para otra conferencia con referencia al remanente final. Y mañana vamos a tocar Mateo 20 para profundizar esto un poco más. Bueno, vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, la luz que tú nos has dado.
Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquised, en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Shalom Ubrajó, los espero mañana para una nueva conferencia. Feliz noche, el Eterno me le bendiga a cada uno de ustedes.